damos la bienvenida a Felipe Julianes, él es Chief Data Officer en Andata y todo el escenario es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Si aparezco. Bueno, soy Felipe Julianes, ahí está. Soy ingeniero industrial, soy consultor en Business Intelligence, en transformación digital y en estrategia de datos. Y vengo a hablar de algo que venimos hablando hace rato acá, que es los datos. Soy un apasionado de cómo podemos utilizar datos para tomar mejores decisiones. Todos tomamos datos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Tomamos datos para tomar decisiones. Estamos en el supermercado, vemos una serie de cajeros y para elegir la fila contamos cuántos carritos hay en cada una de las filas, contamos cuántos productos hay en cada carrito, hacemos el promedio de productos por carrito, sabemos que un cajero promedio procesa entre 20 y 30 productos por minuto, dividimos la cantidad de productos promedio por fila por la cantidad por 25, sumamos 1 minuto y medio promedio, multiplicamos por la cantidad de carritos, agarramos el número más chico y elegimos la fila. Me parece. Yo soy un poco obsesivo quizás, pero más conscientemente o menos conscientemente, nosotros tomamos datos para tomar decisiones. Algunos somos más obsesivos, algunos somos más conscientes de lo que hacemos, pero todos lo hacemos. Entonces, yo tengo la suerte de trabajar asesorando a compañías, a empresas, en cómo hacer esto mismo que hacemos las personas, pero a nivel organizacional. Cómo utilizar las herramientas. Estamos en un momento de explosión de la IA, venimos hablando, o escuchando hablar de la IA a Cristina, cosas súper interesantes. ¿Cómo hacemos para utilizar esas herramientas para tomar decisiones que impacten en los negocios? Y si hay un sector que tiene especial potencial en esto, lo dijo Cristina más temprano, es el sector del retail. Porque estamos cerca del consumidor y sobre todo porque el consumidor es heterogéneo. Uno se imagina que el consumo masivo es una masa homogénea de consumidores y en realidad nosotros sabemos muy bien que cada canal, cada categoría, cada barrio, cada supermercado, cada consumidor se comporta de manera distinta y esa es nuestra oportunidad. No es un problema, sino que es una gran oportunidad. Porque en el retail sabemos que hay que ir a buscar, hay que ser proactivos, hay que ir a buscar al consumidor, no lo podemos esperar. Y tampoco lo podemos ir a buscar de una manera homogénea, con una estrategia homogénea, porque si los consumidores son heterogéneos, la estrategia tiene que ser heterogénea. Entonces, para mí, ser data-driven en el consumo masivo es saber ir a buscar a cada consumidor de manera proactiva en su especificidad, con una estrategia que ataque su especificidad. ¿Sí? Vengo acá a traer dos reflexiones, creo. Esa, en primer lugar, y una segunda, y es que siempre se puede empezar, siempre se puede crecer. Es decir, si los consumidores son distintos, las empresas también son distintas. Hay empresas, y acá tenemos de las más variadas, hay empresas multinacionales con data lakes de última generación, real time y equipos de data internos que utilizan herramientas de IA. Esas empresas tienen un paso nuevo para dar permanentemente, más con la tecnología que se nos escapa, damos un paso y se escapa 3. Pero la otra empresa también, la empresa que es una pyme, con 3 supermercados en una provincia, con un equipo de una persona que es data, vendedor y marketing, y planillas de Excel o libreta de almacenero, esa empresa también tiene un primer paso o un paso para dar en este camino de madurez digital. Nosotros hablamos de el camino de la madurez digital, que es un camino. Ser data-driven no es un destino ni un punto de llegada. Es un camino y un movimiento constante, en el que tenemos que estar dando pasos constantes. Y lo interesante de todo esto es que empieza con una buena pregunta de negocios y automáticamente una pregunta lleva a otra, una respuesta lleva a otra pregunta, la respuesta o la pregunta lleva a la necesidad de adquirir más datos. Nosotros hacemos 3 preguntas, que es ¿cuál es mi pregunta de negocio o la que elijo? ¿Qué datos tengo? ¿Y qué datos no tengo pero puedo tener? Porque esa es la forma de ir, ando flojo de micrófono, ir creciendo de manera dinámica. Siempre hay un paso para dar. Lo importante es dar el primero o hacerse la primera pregunta. La idea de hoy es mostrarles 3 experiencias, contarles 3 experiencias que yo atravesé con distintas compañías de preguntas que respondimos usando datos. Bajar un poco a casos particulares que partimos de una pregunta de negocio, buscamos qué datos teníamos y nos respondimos la pregunta. Las 3, así ya sabemos lo que dura esto. La primera es cuánto voy a vender, cuál va a ser mi demanda. La segunda es cuán efectivas son mis promociones. Y la tercera es dónde tengo oportunidades
que no puedo ver, oportunidades insatisfechas o oportunidades para atacar. Entonces, la primera experiencia fue con una empresa chiquita, como les digo, con pocos datos, ¿sí? Que vino preguntándonos qué va a pasar con la demanda. Pregunta que todos acá se han hecho seguramente: ¿cuánto voy a vender? Simple de hacer, difícil de responder bien y sobre todo con un impacto enorme en toda la organización. Entonces, lo primero que nos preguntamos fue, quiero que por ahí recordemos el camino que había antes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué va a pasar en los primeros 3 pasos? Lo primero que nos preguntamos fue, ¿qué pasó? Vamos a ver qué datos tenemos de las ventas. ¿Qué información tenemos? Acá teníamos información mensual, de ventas por SKU o por categoría, por canal y por región. Poca información, pero suficiente en este caso. Respondimos qué pasó, ¿sí? Respondimos qué pasó, respondimos cuánto vendimos. Bueno, con toda su apertura, nos preguntamos por qué pasó lo que pasó. Y ahí es donde salimos a buscar información que explique la demanda. ¿Sí? Variables, eso le llamamos variables explicativas de la demanda. Y ahí salimos a buscar datos por fuera de la organización, datos socioeconómicos, datos de temperatura, climáticos, datos de movimiento de personas, todos los datos que tenemos a disposición. Una vez que explicamos por qué pasó lo que pasó, estamos en condiciones de explicar qué va a pasar. Hicimos modelos de estimación de demanda, ¿sí? Montamos sobre un tablero que la organización tuvo para poder predecir su demanda. Anticipar picos, anticipar caídas y sobre todo definir estrategia de pricing, porque al saber la sensibilidad de las ventas al precio, podía definir esta estrategia de pricing. Pero la reflexión que yo venía a tener acá hoy era que esto es un camino virtuoso. Entonces, automáticamente, cerrado este proyecto, cerrado y productivo, porque este tablero queda operando en la empresa para tomar decisiones, surgieron nuevas preguntas. Dijimos que ser data driven en el retail en general hay que ser proactivo, ir a buscar a cada consumidor su especificidad. Entonces la pregunta que surgió es: ¿cómo hago para dinamizar? ¿Cómo hago para establecer estrategias de promociones o de dinamización que sean efectivas, sobre todo eficientes? Entonces la pregunta que apareció fue: ¿qué tan efectivas son mis promociones? Es decir, si yo hago un 2x1, un 50% de descuento, un 50% en la segunda unidad, un 25%, un 3x2, ¿todos funcionan igual? ¿Todos funcionan igual en las mismas regiones? ¿Es lo mismo una cadena grande que una cadena de supermercado chica? ¿Es lo mismo dinamizar al principio de mes, recién cobrado el sueldo, que dinamizar a fin de mes? ¿Es lo mismo dinamizar lunes, martes que dinamizar viernes y sábado? ¿O dinamizar cuando dinamiza mi competencia y cuando no dinamizo yo? Claro, esta pregunta era más difícil de responder. Necesita un montón, para evaluar la interacción de un montón de variables, la cosa se ponía más difícil. Nos concentramos en el canal de supermercados, que para un tipo como yo es Disney. En supermercados tenés un montón de datos a nivel del registro, ¿sí? Fuimos a buscar nuevos datos que la empresa no tenía, pero que están a disposición, ¿sí? De consultoras o de distintas empresas. Fuimos a buscar información de ventas diarias de supermercados. Y ahí no quiero aburrir, pero recorrimos el mismo camino. ¿Pero qué habíamos hecho? Una respuesta elevó la complejidad de la pregunta, lo cual elevó la necesidad nuestra de datos. Y los datos están disponibles. Fuimos a adquirirlos, modelos más complejos, no quiero aburrir con lo técnico, modelos más complejos que permitieron estimar ahora el efecto de las promociones, además de todos los efectos que teníamos antes en la demanda. Producto final, un tablero, una aplicación disponible para el equipo de ventas y de marketing, que me permitía simular escenarios. Es decir, a partir de las variables predecidas del futuro y las variables que yo imputo, promociones en determinados días, combinaciones de promociones, simulamos escenarios y vemos cuál es el escenario óptimo, según mi necesidad. O sea, a ver si quiero aumentar más el volumen incremental, como le llamamos, la eficiencia del ROI. Una cosa que a mí me dejó esto, que por ahí para ustedes es obvia, para mí no lo era, es 50%. Esto, como dijimos, depende de cada canal, pero en la mayoría 50% en la segunda unidad era una promoción que generaba mucho más volumen incremental que 3x2, cuando el descuento es de 25 en un caso y de 33 en el otro. Claro, más ventas, menos costos, más ROI. Digo, a mí me sorprendió. Pero bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Decisiones de vuelta, decisiones basadas en datos y estrategias para ir a buscar al consumidor de manera específica. Pero si hablamos de ir a buscar al consumidor, quiero traer la tercera experiencia, que esta sí es con otra organización, más madura digitalmente,
Porque si hablamos de ir a buscar al consumidor, no podemos dejar de hablar de territorio. Porque al consumidor lo vamos a buscar al territorio. Y es muy común que las empresas tengan mapas comerciales que le permiten decir dónde vendieron. ¿Sí? En herramientas de visualización de datos, todos o muchos tienen su mapa que me permite ver en qué lugares vendí, cuánto vendí. Lo que es más difícil de ver es en qué lugares no vendí, dónde está la demanda latente que yo no aproveché, o dónde estoy tengo sobredimensionado mi estructura de ventas o subdimensionada mi estructura de ventas. Y esta es la pregunta que trajo hace un par de años esta compañía. Y claro, encerraba un gran desafío, porque disponer de datos en este caso era distinto. No teníamos que trabajar más con datos a lo largo del tiempo, sino con datos a lo largo y ancho del territorio, del país. Acá tengo un recorte de la herramienta final del mapa. Pero ¿qué es lo que hicimos? De vuelta a lo mismo. ¿Por qué? Perdón, mejor dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Y después de predecir qué va a pasar. Entonces, trabajamos con información. Esta organización de empresa tenía información de venta aperturada por SKU, no en este caso aperturada en el tiempo, sino la consolidamos anualmente, pero en cada punto de venta, en cada distribuidor en este caso, perdón, a lo largo de los radios censales, ¿sí? Entonces cruzamos esto con toda la información georreferenciada. Ustedes dan a la vuelta, acá estamos en Andata, en nuestro stand, van a ver un ejemplo del mapa sí es la información de ventas, porque es confidencial, pero sí las variables que explican las ventas. Se las imaginarán segmentos socioeconómicos, cercanía de determinados puntos urbanos, un montón de variables arraigadas a lo geográfico. Y cuando trabajamos con lo geográfico y georreferenciado, podemos hacer modelos mucho más complejos, con mayor cantidad de datos. Resultado de esto, para no aburrir en el tiempo, un mapa con una estimación de ventas en cada punto geográfico. Yo entreno el modelo con lo que yo efectivamente vendí y las variables que yo considero relevantes. Cuando quiero que sea el modelo lo suficientemente tenga buenos estadísticos, digamos, puedo decir cuál es la demanda en cada lugar, cuánto debería haber vendido en cada lugar, y si lo cruzo con lo que efectivamente vendí, puedo ver dónde vendí menos de lo que debería, dónde vendí más de lo que debería. ¿Para qué lo usaba esta empresa? Para hacer control sobre los distribuidores. Esta empresa tenía un montón de distribuidores que no eran propios, obviamente eran distribuidores de un montón de ellos y de otras empresas, y poder saber cuáles estaban performando bien, mejor y peor, digamos. Pero ¿para qué también sirve este tipo de herramientas? Para hacer expansiones en nuevos territorios. Lugares donde yo no vendo, ¿cómo sé a dónde me voy a ubicar? O me ubico donde se ubica la competencia, como hacemos tradicionalmente, o me ubico en los sectores en los que yo predigo que voy a tener más ventas, en función de cómo entrenar mi modelo con donde ya vendo, con las similitudes de esos lugares. Es decir, vender más, pero sobre todo vender mejor. No tengo tiempo de mostrar una cuarta experiencia, pero yo les dije que una respuesta trae nuevas preguntas, y así fue en este caso también. Trabajamos en un proyecto que estamos trabajando ahora, que es un proyecto de pedido óptimo. Es decir, si voy a ir a buscar a determinados lugares, ¿con qué voy a ir a buscar? Y ahí sí, nos acercamos más a los modelos de ciencia de datos que utilizan más herramientas de inteligencia artificial, porque lo que buscamos es establecer pedidos óptimos para cada punto de venta, para asistir al vendedor que llega al punto de venta de la distribuidora en este caso, cuál es el pedido óptimo para este punto. Cruzando todo esto que tenemos acá con las ventas específicas de sell-out, en este caso de ese punto de venta. No da tiempo para profundizar sobre eso, pero mi idea de recorrer estos ejemplos relativamente variados es traer el mensaje de que siempre se puede empezar y siempre se puede dar un nuevo paso. Nosotros tenemos variada experiencia en distintos casos donde venían con una planilla de Excel, de un RP simple, un SAP simple, o con Data Lake, como le digo, en real time, con Big Data y herramientas exploratorias de inteligencia artificial. Siempre hay un paso para dar. Nosotros en Andata nos apasiona eso, acompañar, si cada cliente es específico, acompañarlo en su especificidad, identificar el punto que se encuentra en este camino, identificar qué próximo paso puede dar. Estamos acá a la vuelta, me encantaría, acá hay un montón de personas, que si alguno tiene una pregunta de negocios que diga, esto es lo que hoy nos desvela como compañía, se acerque, veamos a ver si juntos podemos pensar cuál es el paso que se puede dar para responder esa pregunta. También si quieren tener el QR que nos pueden escanear. Muchas gracias. Bueno, ahí quedó abierta la